chicos, bienvenidos al culto del día de hoy. Vamos a iniciar repitiendo el credo de los apóstoles. Repitamos juntos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Oremos. Señor, esta mañana estamos muy contentos de estar juntos, alabándote, Señor, aunque estemos separados cada uno en nuestras casas. Estamos unidos, Señor, para alabarte, para glorificarte y para darte gracias porque tú nos regalas la vida y nos has dado lo que necesitamos hasta el día de hoy. Te pedimos que tú recibas con mucho agrado y con mucha felicidad este culto que te estamos dando hoy. Y que también, Señor, nos puedas ayudar a entender tu palabra, la predicación del día de hoy, Señor, y que podamos practicarla y entender lo que tú quieres que entendamos. Oramos, Señor, pidiendo también por todos aquellos que están enfermos o que tienen alguna necesidad, Señor, que también nosotros podamos ser de bendición para ellos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a leer la lectura bíblica en el capítulo 28 de Hechos 28, y vamos a leer los versículos 25 al 31. Hechos 28, 25 al 31. Leamos todos juntos. La palabra de Dios dice: Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos a los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Esta es la palabra de Dios. Amén. Vayamos a escuchar la predicación del día de hoy con Walter. Hola chicos, hoy vamos a hablar de que Pablo predica en Roma. Entonces, ustedes se acordarán que en el verano estudiamos el libro de los Hechos. El libro de los Hechos en el cual vimos muchas historias de los seguidores de Jesús y cómo ellos al continuar anunciando, predicando el evangelio de Jesús, pues vivieron muchísimas experiencias. Uno de esos personajes fue el apóstol Pablo. Él hizo diferentes viajes misioneros de los que ya hemos hablado y hizo muchísimas cartas para estas iglesias. Pero al final de este libro, del libro de los Hechos, vemos la llegada de Pablo a Roma. La lección pasada ya dijimos que Pablo, cuando escribió su carta, no había visitado ni había fundado entonces la iglesia de Roma. Pero él les dice al principio de esta carta que quería visitarlos, conocerlos y se acordaba mucho de ellos en sus oraciones. Entonces, cuando Pablo llega a Roma, en este capítulo 28, es porque estaba tratando de salvar su vida. ¿Cómo es eso?
Pues resulta que cuando Pablo regresó a Jerusalén de uno de esos viajes misioneros que hizo, él se encontraba hablando, predicando de las experiencias y milagros que Dios había hecho en sus diferentes viajes misioneros, anunciando el Evangelio de Jesús. Cuando un grupo de judíos estaban muy celosos de que la gente escuchara mucho el mensaje de Pablo, entonces ellos hicieron acusaciones falsas y metieron a la cárcel a Pablo. Metieron a la cárcel a Pablo y el propósito final era que fuera ejecutado, es decir, que mataran a Pablo así como habían hecho con Jesús, ¿se acuerdan? Pues resulta que Pablo, a la hora de ser encarcelado, él pide ser enjuiciado por las autoridades romanas. Esto es porque él era un ciudadano romano. Entonces, como estaban en Judea, las autoridades de Judea eran muy influidas. La comunidad judía tenía mucha influencia, mucho poder sobre ellos. Cuando se da Pablo cuenta de esto, él pide ser juzgado por el mismo emperador romano, el emperador del imperio, y es así que él tiene que ser enviado a través de su derecho de ciudadano romano hasta Roma para ser juzgado por el emperador. Fue así como llegó, intentando salvar su vida. En aquel tiempo, pues no había aviones, no había trenes, no había barcos con motor, sino solamente barcos con vela o con una manta movido por el viento. Entonces el viaje desde Jerusalén hasta Roma sería un viaje muy largo. En este viaje Pablo iba preso junto con otros prisioneros y él no desaprovechaba la oportunidad de predicar el Evangelio de Jesús tanto a prisioneros como a los soldados del ejército. Entonces, a los soldados que venían también vigilándolos a ellos. Entonces, después de un largo viaje, finalmente llegaron todos a Roma. Y a Pablo le permitieron esperar a que el emperador le tomara en cuenta su juicio, lo llamara a juicio. Le dijeron que iba a estar en un arresto domiciliario, es decir, él no iba a estar en una casa y no iba a poder salir. Entonces, lo primero que hace Pablo en esta casa, pues es predicar, justamente predicar el Evangelio, y lo hace llamando a sus hermanos judíos, pero ahora los que estaban en Roma. Y les habla y les comunica todo el mensaje a través de la escritura, les comprueba a los judíos que Jesús sería el Salvador de su pueblo y el Salvador del mundo enviado por Dios. Pero Pablo se entristeció mucho. ¿Saben por qué? Pues porque sus propios hermanos judíos no quisieron escuchar la palabra de Dios ni recibir el mensaje de salvación que Pablo traía para ellos. Entonces Pablo les recuerda unas frases de la escritura que le dijeron que le dijeron a los padres, es decir, a los que habían estado antes que ellos en el pueblo de Israel. Les decía que inclusive aunque le mostraran las cosas, las pruebas a través de la Biblia, y les mostraran inclusive milagros, ellos no creerían. Entonces por eso Pablo se entristeció mucho, porque ellos no escucharon este mensaje. Y terminó diciéndoles a ellos que la salvación entonces de Dios iba a ser enviada a los gentiles, a los que no eran judíos. La Biblia entonces nos recuerda, nos comenta que Pablo pasó 2 años ahí en el arresto domiciliario sin poder salir de una casa. Entonces él recibió a todos los que vinieron a visitarlo por 2 años. Por 2 años ahí en esta ciudad de Roma, y fue así como él pudo predicar el Evangelio de Cristo en Roma. En conclusión, pues nosotros vemos
que Pablo es un personaje muy importante para el libro de Hechos, tanto así que termina este capítulo, el último capítulo, con la historia de Pablo en Roma. Y en este sentido a nosotros nos lleva, tenemos hoy en día una misión, la misión, como Pablo también hacía, de anunciar el Evangelio de Dios a nuestros amigos y hermanos y familia, pero también a los que no conocemos, a los que no saben absolutamente nada acerca de esta salvación de Dios. Pero también tenemos otra enseñanza acerca de Pablo. Él siempre que llegaba a un lugar buscaba a sus hermanos y a ellos les predicaba primero, a los judíos. Nosotros entonces, lo primero que tenemos que hacer en cuanto a la predicación del Evangelio de Dios es que debemos iniciar con nuestra familia, con nuestros papás, con nuestros abuelos, con nuestros tíos, con nuestros primos, etcétera, o amigos cercanos, como lo hacía Pablo al predicar, cuando llegaba a algún lugar a predicar. Entonces, esas enseñanzas podemos ver de este último capítulo y de Pablo anunciando el Evangelio en Roma. Les invito a orar. Dios, gracias te damos por tu palabra, porque nos permite ver un ejemplo muy bonito de parte de Pablo para anunciar tu Evangelio. Cómo fue hasta Roma de esta manera y él predicó a los judíos y también recibió a todos los que venían a él por 2 años y anunció y continuó predicando tu Evangelio. Gracias por este mensaje, gracias por la vida de Pablo y cómo nos enseña a nosotros a seguir su ejemplo. En el nombre de Jesús, amén. Después de haber escuchado el sermón que Walter predicó, vamos a despedirnos repitiendo juntos el Padre Nuestro. Si ustedes lo saben de memoria, lo pueden hacer de memoria. Si no, vamos a repetirlo junto en la pantalla. Repetimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Hola chicos, el día de hoy no estudiamos una carta de Pablo, estudiamos el libro de los Hechos, ¿verdad, Walter? Así es, estudiamos el último capítulo del libro de los Hechos, el capítulo 28, y aprendimos cómo Pablo llegó a Roma y continuó predicando el Evangelio, y eso también nos debe también a nosotros impulsar a continuar predicando el Evangelio. Así es, entonces les dejamos aquí las preguntas para que ustedes puedan resolverlas con su Biblia y también pues aprender lo que llevó a cabo Pablo en aquel lugar. Y no se olviden, la siguiente semana continuamos otra vez con las cartas, así que tengan a la mano su Biblia y nos vemos entonces. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, hermana!